Bueno, son las 2 de la tarde. Ya estamos conectados para empezar este nuevo Facebook Live. Mientras todo el mundo va llegando, mientras todos van conectándose, les cuento que hoy está con nosotros Alicia de la Torre. Ya les hablaré de ella más adelante. Les prometo una entrevista muy interesante, una charla muy amena. Y bueno, vamos a esperar a que la gente vaya llegando lentamente. Mientras tanto, yo le envío. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Aquí feliz de tenerte, feliz de poder tener esta charla hoy contigo. Mm, voy a, voy a mandarte el link para que lo puedas compartir con quien quieras Perfecto. y para que también tus contactos se vayan conectando. Comparte desde mi muro a tu muro, ya lo puedes hacer, esta transmisión. Desde tu Oh, Facebook. Entra a mi Facebook y comparte a tu muro. Si tienes tu muro, si tienes tu link eh, abierto, pum, así más gente va a poder ver. ok, es que no me sale, espérate un momento porque no me sale actualizado en tu muro. Ya te mandé el link también por WhatsApp. Ok, sí, ya me vi ahí. Ok, le pongo a esto, le pongo compartir. Compartir, claro que sí. Bueno, a ver. Mm, Le pongo compartir y no me pasa nada. Estoy en una que dice transmitiendo en vivo. ¿Sí? ¿Ya estás? Ya Sí, estás. le pongo compartir, pero no me da la opción. No sé, no me da esa opción. Compartir en un grupo, compartir ahora amigos. Ok. Compartir en un grupo, en el tuyo, o compartir en tu historia. Ya. Ahí te aparecen todas las opciones. Y Mira, ahora, ok. y ahora podemos empezar. Ahora podemos empezar, ya estamos listos. Por WhatsApp puedes compartir con ese par de contactos, ya te mandé el link también. Y primero que todo, como siempre, al inicio de nuestras entrevistas y de nuestras charlas, yo le doy las gracias a todos los que se conectan con nosotros porque realmente nos llena de alegría saber que allá en sus casas hay gente que está interesada en todos estos temas, en todos estos artistas, en todo lo que queremos compartir con ustedes. Muchas gracias a Odette Ferré, Arts and Cultural Management, por hacer posible este espacio, por siempre estar ahí, muy pendiente de todo lo que pasa. Y muchísimas gracias a Alicia de la Torre por aceptar esta invitación. Quiero hablarles un poco de ella, una gran amiga. Tengo la fortuna de conocerla hace muchos años, de haber trabajado, de haber compartido vivencias y de saber de la entrega y conocer muy bien su trayectoria. Alicia es diseñadora gráfica, es artista plástica con trayectoria internacional. Su trabajo se ha desarrollado principalmente en ciudades como Nueva York, París, Berlín, Budapest, Madrid, y en países como Chile, Perú, Argentina, Colombia, principalmente, porque Alicia es colombiana, bogotana, y en Colombia y en todos estos países ha realizado exposiciones en galerías de arte, museos y diferentes ferias. Alicia también ha sido seleccionada para representar a Colombia en festivales de videoarte y arte experimental por fuera del país y también acá en Colombia. Ha estado vinculada con instituciones
nacionales e internacionales en proyectos de investigación, imparte conferencias en centros educativos dentro y fuera del país. Alicia es una artista con una gran trayectoria, una mujer seria, disciplinada, comprometida. Para ella el arte es su motor, su oxígeno, algo con lo que vive, y sin lo que no podría ser la persona que es, no podría ser el ser humano que es, no podría expresarse, no podría manifestarse, no tendría un lenguaje que fuera el que la hiciera sentir a gusto. Alicia, bienvenida, mil gracias por aceptar esta invitación. Yo, como siempre, con mis introducciones que a veces abarcan tanto. Me quedo corto en todo caso, porque tu carrera es larga, muy interesante. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti por la invitación y pues qué mejor descripción que esa que diste. Pues tú sabes que, o sea, tú bien me conoces y creo que hasta el momento nadie había dado una descripción tan exacta de, de cómo soy y de lo que representa en sí el arte para mí. Qué bien. El arte y el trabajo para Alicia ha sido una exploración no solo de temas psicológicos, de la vida, del interior, sino una exploración del cuerpo, una exploración del yo, una exploración de la hora, de los universos que nos rodean. ¿Cómo ha sido ese proceso y esa búsqueda artística para Alicia de la Torre? Bueno, a ver, eso ha sido todo un proceso, como bien lo dices, desde la parte mental, desde la parte física y también desde la parte del material. O sea, todo ha venido entrando en una conjunción para llegar, digamos, a los resultados que hoy en día, digamos, se tienen, pero todo ha jugado un papel demasiado importante. O sea, yo empiezo mi obra como si estuviera en un juego, básicamente en el cual ni siquiera tengo muy claro muchas veces cuál va a ser el fin y me entretengo mucho, mucho con los materiales. Igual soy en la vida, o sea, igual es en el cotidiano, por eso digo que tiene que ver todo con mi parte mental y mi parte física también. Mi cuerpo se mueve también de una manera distinta, o sea, es un cuerpo que a veces funciona muy, muy heroicamente, digamos, ¿no? Es dinámico y otras veces no es tanto, otras veces está cansado, otras veces eh, fallan algunas partes del cuerpo, digamos como una pierna o cualquier cosa así, que me hace de alguna manera empezar a retomar, digamos, las actividades desde otro punto, con otra visión, eh, o teniendo que tener otras herramientas distintas. Eso también, digamos, con la parte mental, pues digamos que mientras que en mi hacer estoy trabajando, digamos que la parte mental está también en otro espacio distinto, en otro espacio como muy, muy, muy en conexión conmigo misma y más fuera también un poquito como del entorno. Entonces, a partir de ahí empiezo a generar una serie de universos con los que definitivamente empiezo a conectarme. Eh, Son universos que son de mi interior, pero que tienen mucho que ver y tienen mucha relación con otros universos exteriores. O sea, tú que me has visto más o menos, digamos, como trabajando, te has dado cuenta de que yo trabajo desde un impulso, eh, pero adicionalmente es una cosa como muy, diría yo, es como ese espacio donde tú no tienes, donde tú en realidad no sabes qué viene a continuación, donde tu preocupación es solamente como el estar haciendo, el estar experimentando y como
empezar a juntar toda esa comunicación que se empieza a recibir en ese espacio en algo que pueda ser después visible, por Sí, decirlo así. No sé si suene muy complicado. lo vamos a ir entendiendo porque la obra de Alicia es una obra compleja y es una obra que para muchas personas raya de alguna manera en lo incomprensible. Hay que hacer análisis. Definitivamente ante la obra de Alicia. Es una obra inquietante, una obra que explora muchísimos materiales, texturas, pero también explora mucho la confusión, el caos, pero al mismo tiempo el orden y detrás de toda esa dinámica se materializa algo, se materializa una obra y esa obra tiene muchos puntos de vista desde los cuales se puede interpretar. No existe para la obra de Alicia una definición exacta desde mi punto de vista. Podrían ser muchas definiciones, como universos tiene el universo. Y es redundante, pero dentro de lo macro hay una cantidad de, de, micro, de micromundos, de microuniversos, y esos son los que Alicia explora. Antes de entender todo esto, de hablar más de la obra plástica de Alicia, hablemos un poco de los inicios y de el por qué Alicia es una mujer que explora distintas facetas del arte, desde el video hasta el arte plástico, hasta el performance, y cómo se ha ido desarrollando esta carrera. Empecemos un poco para poder darle orden a, a todas estas manifestaciones y a toda esta mente febril de Alicia. Empecemos un poco con, les voy a compartir un trabajo que me parece maravilloso. Fue precisamente el que se expuso y se proyectó en la Noche en Blanco aquí en Colombia. Este video y esta intervención es muy interesante y ya lo voy a compartir con ustedes en esta ventana. Ya voy a compartir con ustedes en esta ventana este video. Aquí a veces la tecnología nos hace unas jugadas maestras y no nos permite, ya lo tengo y vamos a hablar de esto específicamente, Alicia. Perfecto. Tengo un problema técnico acá y no me deja compartir la pantalla. No me deja compartir la pantalla. Ahora me quedé sola. Ya volvimos. Ya vamos a hacer nuevamente esta operación como toca, a ver si por fin lo logramos. Quiero que vean esto. Ahora sí, aquí está. Ahora sí. Lo ven y no nos vemos nosotros. Algo pasa. Voy a dejar la pantalla completa sin nosotros a un lado. Vamos a dejar esto. Avísame cuando la veas, porfa. Yo estoy teniendo un
No, un problema técnico. ahorita solo te veo a ti y ahí ya entró, no, volví a entrar yo. Mira, esto me tiene loco. Ahí, Ahí, por fin. ahí ya entró. Ok, por fin. Esta intervención es una intervención maravillosa del espacio, pero esta intervención está basada en esas miradas y en esas miradas que tú has sentido y que la gente ha sentido también. Esa mirada interior, pero esa mirada externa. ¿Cómo fue este proceso y cómo se llegó a este resultado? Bueno, esto empezó con una serie de videos. Yo hago mucha exploración corporal a partir del performance. Digamos que el performance para mí ha sido demasiado importante en la vida porque es lo que me ha hecho, digamos, generar también cierto tipo, digamos, de confrontaciones frente a lo que yo estoy planteando, frente a mi posición en la vida, bueno, frente a una cantidad de cosas que también es muy interesante. Y dentro de eso llego a explorar con el video, mi cuerpo a partir del video. Empiezo a sacar una serie de fotografías de los ojos y de diferentes partes del cuerpo. En los ojos me encuentro con los diferentes gestos y me doy cuenta, esa obra se llama Te Veo, y me doy cuenta de todo lo que se puede manifestar a través del gesto. Y hago un trabajo muy importante sobre el gesto porque no solamente lo hago en esa obra, sino en muchas de las otras obras las que ya pues he terminado. Y bueno, llego al video, entonces acá esto es una cosa muy compleja porque en el momento en que recibo la invitación para participar en la Noche en Blanco, yo nunca en la vida había hecho un mapping y no sabía ni siquiera de qué se trataba ni cómo se hacía, pero bueno, entonces tenía pues la parte pues del video, sí. Bueno, me tocó entrar a trabajar con un grupo más o menos de aproximadamente unos 15 o 20 personas que estaban asesorándome específicamente en la forma como se hacía un mapping, cuáles eran las especificaciones. O sea, es un mundo que es demasiado complejo, es otra cosa completamente diferente. Y aquí estamos viendo imágenes de los... Ok, ahí ya se pasó para lo de arte relacional. Espérate. No, estamos viendo la piscina, que también fue otra obra que se proyectó en La Noche en Blanco. Sí, la piscina, esa fue una obra que se proyectó, no solamente, esa fue la segunda versión de La Noche en Blanco, pero no solamente fue esa acá en Colombia, sino también fue en París. Esto se hizo en diferentes instalaciones en París. Así fue como se presentó en París. Acá en La Noche en Blanco se presentó en el piso como si fuera una piscina y pasaban diferentes personas nadando, o sea, el video eran diferentes personas nadando y lo importante básicamente, digamos, de esta obra es que en algunas de ellas se distorsiona porque empecé a hacer un juego con la velocidad y con el ritmo. Entonces, al hacer ese juego, pues la velocidad hacía que las figuras se fueran distorsionando y fueran creando otras cosas diferentes. O sea, tú veías una persona que estaba nadando, pero después empezabas a ver solamente una mancha. Y tú te podías quedar ahí horas y sacar también infinidad de imágenes dentro de una sola misma por la secuencia que se estaba manejando con el tiempo. El objetivo de manipular la imagen de esta forma, ¿cuál es exactamente? De pronto, hablar de que la perspectiva y la realidad en la que estamos se distorsiona, puede ser que la percibamos ya distorsionada. Sí, es justamente eso. Todas mis obras tienen que ver con eso. Todas mis obras hacen una invitación a mirar desde otro punto, a mirar otra perspectiva completamente diferente, cosas que ni siquiera
se hubiera uno podido tampoco imaginar a través de una sola imagen, que pueden ser, o digamos en este caso, que era la parte del manejo del tiempo y todo eso. En otras partes se ve simplemente porque la imagen, o sea, se representa a través de la imagen, de la misma imagen. Pero entonces, ¿cómo tú ves la realidad desde diferentes perspectivas? Y es invitarte a entrar un poquito más allá, a cuestionarte también un poquito más allá de eso. Esa experiencia de, de, de proyectar y de enfrentar la obra a públicos masivos tiene también una contraparte muy interesante, que es el arte relacional. O sea, no es el arte en el que hay espectadores, sino el arte en el que los participantes crean obras de arte basadas en una idea y en una dirección que da el creador principal, el artista. Como en Sí. este caso, ¿cómo ocurre y qué pasa aquí, qué estamos viendo en este momento en estas imágenes? Bueno, esto es maravilloso porque esto sí, esto es una acción. Entonces, esto ya no tiene proyección como tal, sino esto se hizo en compañía de la Academia de Artes Guerrero y con otro artista también, con Jorge Restrepo, trabajamos en colectivo. Yo hice la curaduría también de ese proyecto. Es muy interesante porque es trabajar con el tema del micelio, que es un hongo que va creciendo y se va expandiendo, y entonces al convertirlo en una acción instalativa, lo que nos tocó hacer fue, en conjunto con la Academia de Artes Guerrero, citar, haz de cuenta, aproximadamente unos 700 estudiantes en los cuales estuvimos trabajando durante 3 o 4 días, jornadas completas, jornadas de 10 horas. Se inflaron alrededor de entre 7.000 y 10.000 globos. Se inflaron. Fue una acción, es muy bonito porque es empezar a colaborar, o sea, acá tiene que ver todo. Todo el mecanismo de funcionamiento tiene que ver dentro del arte relacional también, porque la única manera que ellos se sienten integrados es si ellos empiezan a trabajarlo desde el principio. Entonces, hay una serie de charlas, de introducciones para que ellos sepan, digamos, qué es lo que se pretende. Y adicionalmente acá digamos que hay una estructura, digamos, propuesta, obviamente pues varía, digamos, la estructura, pero sí hay una cosa, digamos, muy planeada en el sentido en que tú dices, voy a hacer que la estructura baje por la escalera o que rodee toda la academia, bueno, lo que sea. Pero es lo que sucede en el accionar de la realización de la acción. Es La como... participación de la gente, inclusive, vuelve y reitera esa intención de formar o convertir esa realidad que estaba inicialmente en el pensamiento en algo diferente, porque finalmente Claro. la interacción de todos los estudiantes, de tantas personas, de tantas manos, pues se tenía una idea inicial, pero el resultado final termina siendo algo completamente sorpresivo y crece de una manera como orgánica que genera o sea, esta obra monumental que llena un espacio y que convierte el lugar en una especie de mundo que ha sido invadido por un organismo. Claro. Es muy interesante, claro, y se ve claramente el accionar. Aquí hay un punto de partida de ese trabajo que es muy interesante, conjunto con las personas, y por aquí también quiero que pasemos, que es esa manera que tiene Alicia de enfrentarse a los públicos para poderlos sensibilizar y enfrentarse no solamente a estudiantes de artes, sino también a gente del común
que esté interesada en algún tipo de taller o en algún tipo de aprendizaje. En este caso particular de esta experiencia en Cuba, ¿cómo transcurrió esto y qué pasa aquí? ¿Qué pasa exactamente en esta experiencia en Cuba? Eso sí que fue un reto en todos los sentidos de la palabra. Iba a participar en dos festivales, me habían invitado a participar en dos festivales por otro festival que tuve en Chile y en Argentina, donde me conocieron y se dieron cuenta de cuál era el trabajo que yo quería plantear. Yo lo que estaba planteando era la realización de una acción en espacios públicos, pero para hacer esa acción yo necesitaba tener a las personas antes en una serie de talleres, que son estos talleres que estamos viendo. Como era para festival, en este momento, digamos que todos los que están participando, digamos, ahí en ese momento, pues los de los talleres, mejor dicho, los que asistían a los talleres eran personas, eran bailarines, habían también performers, o sea, habían diferentes disciplinas, pero sí, la mayoría eran gente de danza. Entonces, eso lo llevó a un nivel muy interesante porque digamos que las cosas empezaron a salir de una manera bien importante en el sentido de que yo lo que entré a hacer directamente con ellos, pues lo dejamos, ya ahorita te hablo o se oye bien. Claro, sí, con eso. Esperemos a que termine ese pedacito y ya entonces bueno, ya. Entonces, mira, pues la primera parte, que es la parte, digamos, de los talleres, es muy interesante porque entrar a trabajar con gente de danza, la gente pensaría que es mucho más sencillo y resulta que no es tanto porque ellos vienen de unas estructuras muy específicas. Entonces lo que me tocaba hacer a mí es cómo entro yo a trabajar con una persona que ya tiene esas estructuras, ¿no? Y es como si tú vienes a mí y me dices, empieza a trabajar de otra manera completamente diferente cuando yo he venido toda la vida trabajando de esa manera con esas estructuras. Entonces era entrar a romper esas estructuras, era entrar también a que ellos vieran un poco más en su interior, o sea, y eso también está relacionado con toda la obra mía, que es esa invitación a entrar con ellos, a tener esa relación con ellos mismos, desde adentro. Si tú no tienes esa relación contigo mismo, es muy difícil que tú puedas, o más complicado que tú puedas sacarlo a través de una obra artística. Tú tienes que entrar o debes entrar, digamos, a indagarte cuál es tu posición, cómo eres tú, cómo te sientes contigo mismo. Entonces, lo que hice en los talleres fue empoderarlos a ellos, entendiendo que pues había gente de todas partes del mundo, pero la mayoría eran cubanos, entendiendo su cultura. Fue muy difícil, la verdad, o sea, muy difícil para mí como persona entenderlos, entender ese espacio eh, y darles ese empoderamiento a ellos, que de alguna manera habían estado silenciados, es que de alguna manera ellos están silenciados y vienen silenciados por su propio sistema. Pero el objetivo, digamos, de este tipo de ejercicios que se hacen con la gente es básicamente sensibilizar, para que sí. a partir de esa sensibilización ellos tengan herramientas para poder producir nuevas obras o para poder manifestarse de una manera más libre o para poder de alguna forma también de encima una cantidad de esquemas que ya traen de antes. Yo diría que es sensibilizar y empoderar, porque sin duda que si tú sensibilizas pero no empoderas, pues la persona se queda allí.
Uno tiene que empoderar para que ellos sean capaces de salir a decir lo que tienen que decir. Y de ahí, después de esa serie de talleres que fueron pues bien duros, digamos en el sentido de, bueno, teníamos que jugar con el clima, teníamos que ver que no haya aire acondicionado en los sitios y nosotros estábamos trabajando 8 horas al día, digamos que en movimiento, en pleno movimiento, entonces hay deshidratación, bueno, para uno que es de acá, ¿no? Ellos lo manejan de más fácil, pero para los que somos de acá, pues es un poquito más complejo. Y luego viene la acción fue un espectáculo porque estábamos en un festival con mucha gente, los festivales allá son famosos, y lo más interesante es que, bueno, salíamos diciendo la palabra de yo soy, el yo soy tiene mucho que ver, o sea, el yo soy se relaciona culturalmente desde muchos ámbitos, digamos. Pero en este caso la idea era que nos sintiéramos empoderados a partir de ese yo soy que se convirtiera como en un mantra. Entonces la idea era que yo iba señalando un recorrido, ellos me iban siguiendo y en la medida que ellos me iban siguiendo, ellos también podían hacer, no tenían que hacer lo mismo que yo hacía, ellos se enfrentaban a lo que yo les ponía, pero ellos lo hacían de una manera distinta, como ellos quisieran, pero todo el tiempo nosotros teníamos que estar con la palabra, con el mantra diciendo yo soy, yo soy, yo soy. Pasaba, digamos, di tú que a los 15 minutos que nosotros empezamos como 15 personas y terminamos aproximadamente unas 50 personas que se empezaron a unir en las calles, gente que no tenía nada que ver con nosotros y empezaron a seguirnos. Fue muy bonito porque en todo esto pues va subiendo el ánimo, ¿no? Y uno va entrando también en otro estado y y entonces allí un momento donde llegamos a unas puertas de metal y yo empecé a tocar la puerta con rabia, o sea, como diciendo yo soy, y todo el mundo me siguió a mí y eso se oía, o sea, por todas partes en la plaza, por todas partes se oía, todo el mundo empezó a salir, llegó obviamente la policía a ver qué era lo que estaba pasando, no sé qué, trataron de trancarnos, pero pues no pudieron porque ya pues los del festival empezaron a decir no se preocupe que va a pasar esto, no sé qué, bueno, esto todo tocó hacerlo con un protocolo impresionante, pero entonces la gente salió de los restaurantes, todo el mundo salió aterrado porque la gente pensó que pues algo estaba pasando. Y lo más bonito es que la gente en los balcones, en sus casas, todo el mundo, todo el pueblo cubano empezó a gritar, yo soy, no te imaginas la euforia, o sea, lo que representó para mí ver todo el mundo en masa gritando, yo decía, esto no puede ser. Cuando después al final llegamos a una fuente, nos bañamos en la fuente, y descansamos ahí, haz de cuenta, como un periodo de 4 minutos. Y después entonces respiro yo y digo, bueno, ahora nos vamos con el somos. Y entonces somos y todos éramos somos igual. Y después de la de vuelta fue un poquito más, digamos, catártica, por decirlo así, porque ya todos estábamos, digamos, en un estado mucho más alterado, por decirlo así. Y fue muy lindo, o sea, la de vuelta fue igual, acompañados por absolutamente todo el pueblo cubano. Mira, cuando yo me devolví de eso, como a la semana o 2 semanas que hablé con los del festival, ellos me decían, la gente todavía está acá diciendo el yo soy. O sea, es impresionante, impresionante, qué bien. maravilloso. Esas experiencias se transforman después en una cantidad de elementos que se pueden convertir en obra plástica, que se pueden materializar de una manera diferente. Son esas vivencias, son ese contacto que se tuvo con personas de diferentes nacionalidades, de diferentes niveles de cultura, de diferentes niveles socioeconómicos, también de diferentes complejidades psicológicas. Sí. Y empiezan a reflejarse todas esas vivencias en la obra plástica de Alicia. La obra plástica de Alicia es una obra
que vuelvo y lo repito, es una obra que tiene muchísimas interpretaciones. En este caso vamos a compartir con ustedes primero esta serie o algunas de estas obras que hablan de la mujer, pero una mujer en una posición muy especial. También del hombre en una posición que está en una posición fetal, en una posición de protección o autoprotección. ¿Cómo surge este trabajo? Sí, los acurrucados. Los acurrucados. Yo le llamo los acurrucados. Los acurrucados sí, evidentemente tiene todo que ver con la posición fetal. Es como ese antes de salir a. O sea, es como literal. O sea, es como, sí, básicamente que representa el nacimiento. En todo el sentido de la palabra, ¿no? En frente a lo que estamos, o sea, frente a lo que, digamos, no, básicamente que es en todo el sentido de la palabra, o sea, el nacimiento como tal, cualquiera que sea la situación, eso es lo que representa esa obra. Porque podemos morir y renacer todo el tiempo. Realmente el nacimiento, y creería que no soy el único que lo ve desde ese punto de vista, uno siente que muere, pero siente que nace nuevamente, y muere y nace, y no en el sentido estricto de la palabra. Aquí básicamente, porque se nota que son personas adultas, también se podría interpretar como una muerte, como ese punto exacto entre la muerte, entre morir y nacer, porque la posición no es una posición abierta, sino una posición muy de capullo. ¿Cómo funciona esto? Porque para Alicia también la vida significa eso, estar un poco buscando romper el capullo y salir y después volver a armar un nuevo capullo y volver a salir. Sí, es que bueno, el tema de la muerte, yo no creo en una muerte como que es la extinción de eso, sino como en la trascendencia de, o sea, para mí no es la muerte como tal, digamos, un hecho catastrófico, no, o sea, yo pienso que es un espacio donde uno trasciende a otro espacio. Entonces, para mí es como mudar de piel. Entonces acá digamos que básicamente y lo que se ve en alguna de las otras obras de uno de los colgados, lo que se ve es básicamente digamos como ese cambiar de piel, es ese, y ahí es donde se ve también toda la parte del renacimiento. Yo constantemente estoy en este mismo tránsito, en este mismo espacio donde tengo que dejar una cosa para empezar otra y no porque se haya acabado, sino simplemente porque el mismo proceso me lleva a conectarme pues ya desde otro punto o está digamos muy ligado al proceso mío interior y al proceso mío mental, básicamente. Entonces es como si ya estuviera, es que son millones de renaceres, millones. Entonces es como que cada vez que logro, digamos, como dar ese saltico, entonces ahí hay un espacio para hacer una serie, después doy el salto y me encamino como hacia otra serie, pero todos, absolutamente todos, tienen el tema de ese nacimiento o de ese renacimiento. Y aquí podemos ver en estas obras cómo la técnica de Alicia de la Torre se vuelve un sello. Estas, de alguna manera, son no las primeras, pero sí algunas de las primeras, o esto es relativamente joven, frente a esta técnica de la silicona, del plástico termoformado y de la inyección de pigmentos. Un campo en el que Alicia empieza a
a volverse en el país de alguna manera pionera y un campo y una técnica novedosa, distinta, que le imprime un sello que no tiene tal vez nadie más en el país y en el mundo, aunque hay otros artistas que también lo hacen y lo exploran, le da un sello único y diferente a lo que están haciendo en otros lugares, otros artistas. ¿Cómo es esta técnica? ¿Cómo funciona? ¿Cómo la encuentra? ¿Cómo la descubre? Y más adelante vamos a hablar de cómo evoluciona. Bueno, la descubro justamente a partir de la experimentación. Como ya te decía, yo trabajo mucho con la experimentación de materiales, me gusta mucho la indagación, o sea, no me detengo en que se me acabó tal cosa y entonces no puedo seguir trabajando, no, yo trabajo, en el momento en que estoy trabajando, hay muchas cosas que están fuera de mí y una de las cosas que está fuera de mí justamente son la parte de los materiales. Entonces, si yo estoy en ese momento trabajando en pleno proceso creativo y se me acabó cualquier cosa que estaba usando, yo empiezo a mirar qué tengo y cómo puedo aplicarlo o qué puedo hacer. Mejor dicho, desde dónde puedo seguir trabajando, pero lo que sí tengo claro es que no puedo seguir de trabajar. Entonces, eso me obliga a ser muy recursiva frente a lo que tengo. Empecé, aquí se me acabaron los materiales en una obra que estaba haciendo y tenía unas barritas de silicona y entonces empecé a aplicar silicona y la dejé ahí, no pasó nada, después empecé con colbón, empecé con 800 tipos de materiales que tenía al lado y haz de cuenta que como a la semana empiezo yo a ver los resultados y empiezo a poner atención sobre lo que estaba pasando con la silicona. Y entonces dije, esto se está viendo como interesante, pero además era una superficie grandísima y lo que yo había aplicado de silicona era un pedacito muy chiquito. Entonces empecé a experimentar con la silicona, la que conocemos, las del tubito, todo eso. Y después, entonces dije, yo quiero que la silicona tenga color, yo quiero a ver cómo le puedo dar tonalidades a esa silicona. Empecé a investigar, no encontré absolutamente nada. Igual, empecé a experimentar, tenía unas inyecciones que me habían aplicado a mí no hace tanto, pero yo guardaba las jeringas con las agujas. Y cogí y empecé a trabajar también con pigmentos, minerales, de todo tipo. En ese momento no eran pigmentos, en ese momento fueron como acuarelas, como ese tipo de cosas. Y empecé a inyectarlo, literal, a inyectarlo sobre los conductos, pero de ahí pues no pasaba nada, eso no se podía hacer nada en realidad porque los conductos de la silicona pues estaban tapados. Posteriormente empecé a trabajar con unos químicos y me di cuenta de que podía abrir esos conductos. Al abrir esos conductos, entonces empecé ya a trabajar la parte de la tonalidad de la silicona y empecé ya a inyectar los pigmentos. Es muy delicado porque es casi que tú no puedes definir exactamente cuál es la zona la que va a quedar, digamos, el gris o el amarillo exactamente. O sea, es una cosa que tiene que ser milimétrica, o sea, es muy milimétrica porque es en cada uno de o como de los conducticos que uno tiene que ir poniendo el material, pero adicionalmente tú no sabes exactamente hasta dónde está abierto el conducto. Entonces, es una cosa también que va muy aleatoriamente y bueno, al final tenemos, digamos, estos resultados que se vuelven algo también que se vuelve muy interesante, pero digamos que la técnica es una técnica de un manejo de alta complejidad, total. O sea, digamos que acá ya la parte, digamos, aleatoria, de experimentación, esto se acabó. Y acá ya todo es una cosa muy, digamos, científica, por decirlo así. Entonces, Claro, aquí podemos ver un inicio y aquí podemos ver una evolución.
Sí, En esta evolución los pigmentos ya corresponden a un control mucho mayor y a una técnica mucho más evolucionada. Y sí. pasa el tiempo y la obra evoluciona aún más todavía y llega a este punto donde la obra empieza a tomar una relevancia muchísimo mayor y empezamos a ver una tridimensionalidad maravillosa y ahí sí, como un aterrizaje y, y, una, y una materialización también de ese sueño de poder volver muy matérica la obra. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, bueno, igual, o sea, es como cuando ya, digamos, estoy como cansada de hacer las cosas bidimensionales y empiezo a sugerir, y empiezo ya a sugerir otras cosas, o sea, ya casi que el mismo material se lo va pidiendo a uno, ni siquiera hay una intención inicial clara, o sea, porque cuando ya sale esto, antes hay una serie también de paisajes eh, puestas desde lo bidimensional y ya se empieza a sentir cómo se empieza a salir de la materia y ya después acá se vuelven ya una cosa completamente tridimensional y acá que ya se donde acá ya se empiezan a mezclar también iluminación y ya se empiezan a mezclar otros materiales, o sea, el mismo material le va exigiendo a uno como trabajarlo desde otro punto y empezar a mezclar poliuretanos, empezar a mezclar otro tipo de cosas que vayan, digamos, de acuerdo ya, en este caso, ya no solamente con el material, o sea, con la técnica como tal, sino acá ya digamos que ya se sale, o sea, ahí hay un tránsito importantísimo porque ahí está desde la silicona, de esto que estamos viendo, que es toda la parte de la silicona, y ya después cuando vemos las otras estructuras, ya entonces empiezan a ver toda la mezcla de otros materiales. Es como continuar en esa búsqueda de empezar a generar otros espacios, pero sugeridos de hecho por el mismo material, porque digamos que trabajar la silicona como la estamos viendo acá es muy dispendioso y uno de mis mayores de mis mayores intenciones era empezar a trabajar el volumen, eh, pero a grandes escalas, no solamente quedarme con las cosas pequeñas, sino poder empezar a manejar el material a grandes escalas, que es lo que estamos viendo, digamos, ahí directamente también. En Entonces, cuanto a, en cuanto a la inspiración y la temática, ¿qué podemos encontrar en esta obra? Hay una conexión de mundos, hay una conexión de universos, los naturales en los que está inspirado y estos creados por el hombre, estos plásticos, estos materiales que no están en la naturaleza, que no los podemos encontrar de manera natural y al encontrar o sea, al generar esa conexión entre el mundo natural y el mundo creado por el hombre, surgen estos seres que de alguna manera tienen un discurso, a mi modo de ver, que habla de cómo estamos creando nuevos universos a partir del plástico, cómo estamos haciendo nuevos mundos y cómo de alguna manera hay ecosistemas creados por el hombre que ni siquiera, bueno, creados por el hombre, pero por los desperdicios o por la mala manera de reciclar y, y, digamos, recoger y volver a darle un buen uso o simplemente, no encontraría la palabra exacta, pero almacenar estos desechos. En este caso no se está hablando de un material reciclado, en este caso estamos hablando de que Alicia va y compra
material para producir estos seres, de alguna manera, que sugieren vida, pero una vida de alguna forma plástica, y es como si viéramos unos seres vivos inertes, y juega a eso, ¿no? A esa dualidad extraña. ¿Cómo se fue llegando a esto? Ok, a ver, yo fui llegando a eso a partir de eso es un proceso investigativo que tiene que ver con todos los microorganismos y la relación entre los diferentes universos, con diferentes series de microorganismos. Entonces, ¿yo qué hice? Empezar a comparar, digamos, lo que yo veía, digamos, dentro del cuerpo humano. Saqué muchas cosas del cuerpo humano, como también microorganismos en el océano y en el universo como tal. Y empecé a mirar que había muchas similitudes. Después viene la forma como lo puedo poner yo dentro, digamos, de la plástica, y obviamente ahí es donde entra todo el discurso del tema del plástico y todo eso. ¿Cómo puedo hacer yo que eso que yo veo, eh, que lo encuentro en diferentes universos, cómo lo puedo traer a en este momento? Y o sea, de qué manera puede durar, digamos, en el tiempo, pues asegurar, digamos, una durabilidad importante. Y me encuentro ahí el trabajo, digamos, con la silicona justamente y con el plástico. Por supuesto que es, digamos, casi que pues una alegoría, hablar de estos microorganismos y juntarlos también con todo el tema del plástico. Yo frente al tema del plástico pienso que no es acabar con el plástico, no creo que el tema sea acabar con el plástico, sino el tema es más bien cómo reutilizamos ese plástico, o sea, cómo le sacamos provecho a algo que en este momento de alguna manera, queramos o no queramos, está dando de comer a muchas familias. Digamos que es una industria muy grande y es una industria de la cual de una u otra manera todos nos vemos beneficiados. Entonces, es cierto que, digamos, obviamente la parte del reciclaje pues tiene que tener más educación, todo eso, pero yo creo que la idea, en vez de acabar con las cosas, es ver de qué manera nosotros podemos reinventar su uso. O sea, es tan simple como que hay gente que ya está haciendo casas con envases de botellas de Coca-Cola, ¿me entiendes? O de botellas de gaseosa. O sea, es como que tú dices, o sea, es como reutilizamos esa materia. O sea, no tiene que ser como mirarlo, digamos, como el enemigo de la sociedad, de todo lo del medio ambiente. No, no. Hay muchas cosas que se pueden hacer con él y que efectivamente, pues ese tipo de cosas, digamos que serían las que nos beneficiarían a nosotros como comunidad y como sociedad. O sea, digamos que es ver qué hacemos con lo que tenemos, en vez de destruirlo y gastar millones más en destruirlo. Más bien, ¿por qué no nos gastamos esos millones en ver qué podemos hacer con todo esto? Es más o menos como por ahí, digamos, el discurso. Frente a todo este cuestionamiento que se hace ahora por el cuidado del planeta, encontrarse con una obra artística, una obra plástica que genere esta reflexión, de alguna manera nos pone a pensar que realmente no son los materiales los que causan el gran daño, sino es la manera de utilizarlos, lo que realmente afecta a todos los ecosistemas. Actualmente esta obra está expuesta, o parte de esta obra está expuesta en Pereira, en el Museo de Arte de Pereira. Y frente a esto, pues pasa algo muy triste, y es que la pandemia hace que la exposición quede detenida
y finalmente no se pudo hacer, ¿no? No se pudo inaugurar como ustedes esperaban. Se hizo de una manera virtual. ¿Cómo están ahora afrontando, y no solo Alicia, sino el grupo de artistas que están exponiendo esta pandemia y esta manera obligatoria de que el arte deja de ser de alguna manera por un tiempo eso que podemos disfrutar de manera presencial? Me refiero al arte plástico, que podemos disfrutar de manera presencial porque vamos a las galerías, vamos a los museos, vamos a los espacios de intervención y podemos estar en ese contacto directo con la obra, inclusive también con el artista en muchas ocasiones. Y ahora es imposible o es muy limitado poder ver la obra ahí, verla en vivo, disfrutarla en vivo, poder ver los materiales, poder sentir sus texturas, poder ver cómo interactúan en el espacio, porque la obra siempre genera un impacto dentro del espacio donde está, interactúa de alguna manera, irrumpe de alguna manera dentro del espacio. ¿Cómo ven ustedes ahora esta virtualidad y que nos hayan quitado de alguna manera ese placer de poder estar en las galerías y en los museos? Sí, ese digamos que es un espacio en el cual yo todavía me sigo preguntando qué va a pasar, o sea, cómo reaccionar, porque digamos que yo llevo pues todo este tiempo de cuarentena muy metida también en mi trabajo, pero también preguntándome cuál es el objetivo en realidad del trabajo, si eran cosas, sobre todo este tipo de cosas que son matéricas, donde lo interesante es que la gente vaya, las vea, pueda tocarlas también, porque todas se podían tocar, donde tenga ese acercamiento directo, no solamente con el artista, sino también con el material, que le pierda ese miedo a tocar esa materia. Yo creo que eso es muy complicado de reinventar, o sea, por decirlo así. Pienso que de una u otra manera nos toca entrar en la parte digital, o sea, yo diría que ahorita pues viene además un tiempo largo, según pues todo lo que están diciendo, viene un tiempo largo en esto de la pandemia, entonces creo que nos vamos a demorar y de todas maneras hay una cosa que es aún más complicada y es el miedo, porque pues las galerías pueden abrir, los museos también, pero ¿qué va a pasar con el miedo de la gente, no? Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que quiere tocar esa obra? ¿Tú te vas a atrever a tocarla o no te vas a atrever a tocarla? Porque seguramente si la tocas, pues eso ya tiene otros gérmenes, ¿me entiendes? 800 connotaciones que uno no sabe. Y lo que dices tú, la parte del contacto con el artista, pues se va a volver una cosa netamente digital. O sea, todo, digamos que a nosotros creo que en este momento yo veo como dos caminos. Uno, que es entrar en el universo digital y empezar a manejar las cosas desde allí en la medida de lo posible. Y otro es empezar a trabajar desde todo lo que tiene que ver con toda la parte social y empezar nuevamente justamente a trabajar el tema, o sea, como acciones que tengan que ver con la comunidad y acciones que restablezcan, digamos, esa confianza para que tú puedas volver a entrar a esos espacios. Yo la verdad, digamos que lo veo lejano un acercamiento en los espacios que antes tan deliciosos teníamos y que además extrañamos todos. O sea, eso a nosotros además para el artista eso es, no sé, para mí es súper complicado porque digamos que eso uno se retroalimenta cuando ve el trabajo de otros artistas, cuando está uno con sus amigos compartiendo como nos íbamos a las ferias, a todo este tipo de cosas.
no hay nada de todas maneras como lograr lo que es pues de la experiencia, o sea, lo que uno logra con la experiencia es impresionante, o sea, y acá veo que va a ser complicado y creo que va a ser eso, va a ser acercarnos más bien al mundo digital y a cómo generar esa experiencia a través de lo digital, que también se puede, no quiere decir que no se pueda, pero lo que pasa es que nosotros, y digo ahí nosotros porque sé que a muchos les pasa lo mismo, no somos el genio, o sea, yo hago algunas cositas de video así, o sea, chiquitas, digamos, por decirlo así, tengo un grupo de gente que me ayuda, porque de lo contrario, pues hay cosas que yo realmente no manejo, pero a muchos les pasa lo mismo, a la gran mayoría, es más, hay muchos que ni siquiera están, digamos, en las redes y todo eso, entonces lograr, digamos, que la obra se vuelva experiencial a partir de algo digital, ese va a ser, yo creo que un nuevo reto para nosotros, o sea, nos va a tocar empezar a trabajar con las personas que efectivamente manejan estos lenguajes si queremos por lo menos lograr algo que pueda acercarse, que no se va a acercar porque es muy difícil hacer ese acercamiento, pero pues se pueden lograr también cosas muy interesantes, pero también a qué costo, ¿no? O sea, también, o sea, todo lo que se sacrifica, acá lo más importante, aparte de, digamos, de ver la obra y todo eso, era ese relacionamiento. Entonces, ¿desde dónde vamos? O sea, y yo estoy ahí en ese espacio, ¿desde dónde voy a comunicar? ¿Desde dónde voy a empezar a comunicar con mi obra? No, no tengo, digamos, una respuesta, digamos, como más clara frente al tema porque estoy justo en ese espacio de saber qué va a pasar con Alicia, qué va a pasar con la obra, de qué manera me puedo reinventar eso, de qué manera puedo convertirlo en una experiencia digital y que efectivamente pues funcione. No sé qué va a pasar. Se me Sí, fue. indudablemente a todos. Ya, ¿Me no, oyes? sí, ¿Me oyes? Ah, ok. Indudablemente esto hace que, y digo que es la palabra de moda y vuelvo y lo repito, y lo he hablado como en todas estas charlas, nos tocó reinventarnos y sí, cada vez que entro a una nueva conversación con alguien, concluimos lo mismo. Se deberían llamar las charlas de la reinvención porque todos llegan a la misma conclusión. Eh, ¿Qué vamos a hacer? La gran pregunta, ¿para dónde vamos? Eh, Sin lugar a dudas, después de toda esta hora de conversación que hemos tenido, a mí me queda también esa pregunta y me queda también la inquietud de la experimentación, de no tenerle miedo a la experimentación, de poder ver nuevas oportunidades cada vez que tenemos algún tipo de carencia, que es el punto de partida de la obra de Alicia. Se me acabó esto, pues voy a trabajar con esto que tengo aquí a la mano y maravillosamente de una carencia surge una gran riqueza, surge un lenguaje completamente nuevo al que le falta muchísimo por explorar aún y que indudablemente pone a Alicia de la Torre dentro de las artistas innovadoras que tenemos en el país en este momento, desde mi punto de vista. Poder transformar los materiales y transformar los lenguajes es un don, así muchas personas no entiendan los lenguajes todavía. Y, y estoy muy, muy, muy orgulloso de mi amiga, porque aparte de eso, pues es mi gran amiga, pero poder tener esta conversación me hace verla más allá, de poder entenderla más, y espero que todas las personas que nos hayan visto se hayan quedado con un poco de la esencia de esta gran artista. Alicia, llevamos ya 1 hora y 5 minutos, se nos fue corriendito esto, nos faltaron muchos temas, yo creería, hay mucha tela para cortar,
esa técnica es maravillosa, me produce muchísima curiosidad. He podido ver además en acción y no termino de entender el proceso. Es un proceso complejo, aunque a simple vista pareciera que no. Verlo de cerca es lo que hace que uno entienda cómo a partir de un material que no representa de alguna manera nada atractivo a primera vista, se vaya convirtiendo en las manos de Alicia de la Torre en obras que nos hablan de mundos, de universos, de reflexiones, de interioridad, de complejidad psicológica y nos habla también de alguna manera, a mi modo de ver, de reinvención, de renacimiento, de crear con lo que ya existe nuevas cosas, nuevos lenguajes, nuevas formas, nuevas estructuras. Y también dejarle mucho a lo que vaya pasando, a lo que va resultando, al eso que yo llamo el azar, que le imprime a las obras de arte un espíritu irrepetible. Y eso es lo que tiene la obra de Alicia, un espíritu irrepetible. Las obras de Alicia no se pueden replicar, nadie podrá hacer una obra como la que tú haces y eso es para mí un motivo enorme de admiración. Mil gracias, Alicia, por atender esta invitación, por compartir este tiempo con nosotros, con la gente que nos estuvo acompañando y espero que haya sido para todos tan placentera esta hora como lo ha sido para mí. A ti, muchas gracias por este espacio tan maravilloso. Bueno, y a todos ustedes. Bueno, feliz resto de pandemia, ¿no? De una vez. ¿De qué? Feliz resto de pandemia. Sí, total. Esto es una intimidad aquí entre nosotros. Antes estábamos en la misma ciudad y ahora no. Antes hasta nos podíamos encontrar en algún lugar físico. Ahora es muy difícil. Yo estoy en Medellín, Alicia está en Bogotá. Entonces, por eso te digo que feliz resto de cuarentena hasta que puedas venir y te pueda dar un gran abrazo y podamos estar cerca nuevamente. Total, que ojalá sea muy pronto. Y gracias. Muchas gracias y ojalá sea muy pronto. Y muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Nuevamente les doy las gracias. Y a Odette Ferré, Arts and Culture Management. Y nos vemos en una próxima oportunidad con otro artista, otro personaje del mundo del arte y de la cultura, que con seguridad nos traerá historias maravillosas y nos llenará de conocimientos y de buenos momentos. Gracias a todos y Alicia, un gran abrazo. Un besito. Chao. Chao.